denomina mioglobina. Con relación a la mioglobina, indica que es una proteína globular pequeña y al ser globular, pues obviamente va a tener una estructura terciaria. Va a presentar una estructura terciaria. ¿Qué característica tiene? Al formar parte de las proteínas sémicas, entonces tiene como característica el presentar un grupo M. Entonces esa es la característica. La mioglobina está formada por una sola cadena proteica, un poquito más larga que las de la hemoglobina. La hemoglobina una era con 141, la otra con 146. Entonces esta tiene 153 aminoácidos. Esta proteína se encuentra presente en las células musculares. Ahí es donde va a encontrarse. Y cuando hablamos de musculares, pueden ser musculares cardíacas, pero también musculares esqueléticas. ¿Qué función cumple? La función que cumple la mioglobina es captar el oxígeno que ha sido liberado por la hemoglobina. Entonces, esa es la función que va a tener. Va a captar este oxígeno y lo va a transferir a las siguientes células. Entonces, esa es su función. De acuerdo a la literatura, también indica que la mioglobina tiene la capacidad de almacenar oxígeno. Esto sí está comprobado en lo que son los mamíferos buceadores, que la mioglobina tiene gran cantidad de oxígeno almacenado en las células, lo que permite justamente a estos mamíferos buceadores, les va a permitir mantenerse debajo del agua por mucho tiempo, incluso en algunos casos hasta por horas, cosa que no sucede con el ser humano. Entonces tiene una capacidad muy limitada de almacenar oxígeno, simplemente una capacidad que podría mantener con vida luego de que un paciente ha sufrido un accidente y se ha ahogado, que permite revivirlo, pero ¿cuánto tiempo después? ¿Cuánto tiempo se puede realizar la reanimación cardiopulmonar? 20 minutos, si es que tiene la bomba de oxígeno. Pero si no tenemos, por cuestión de 1, 2 minutos. Máximo, hasta 5 minutos. Entonces, la cantidad de oxígeno que está almacenada en la mioglobina solamente alcanza para cuestión de 1 minuto, que es lo que se podría, 30 segundos, 1 minuto, que es lo que las personas ya más experimentadas pueden mantenerse aguantando la respiración bajo el agua. ¿Por qué es importante que la mioglobina transporte el oxígeno? Por el mismo motivo que la hemoglobina era importante para transportar el oxígeno. El oxígeno es insoluble en agua. Y al ser insoluble en agua, pues obviamente necesita un transportador. Entonces facilita la difusión del oxígeno a través de las células, ya que la velocidad a la que difunde está limitada por su baja solubilidad en agua. Por lo tanto, la mioglobina, al igual que la hemoglobina, aumenta la solubilidad efectiva del oxígeno. De esta manera, aumentando su difusión. Almacena oxígeno, ya hemos dicho, principalmente en los mamíferos buceadores. ¿Y para qué? Va a ser utilizada la mioglobina o el oxígeno de la mioglobina, va a ser utilizada por la
mitocondrio para la síntesis de ATP. Entonces es muy importante la mioglobina. Vamos a ver la fisiopatología de la liberación de la mioglobina. La mioglobina es una proteína es una proteína intracelular, ubicada principalmente, ya lo habíamos dicho, en el músculo cardíaco y el músculo esquelético. ¿Qué sucede cuando se produce necrosis de estos músculos? Ya sea como consecuencia de una lesión traumática, por ejemplo, un golpe, o como consecuencia de un infarto agudo de miocardio. Entonces, ante una necrosis celular aguda, aquí está el ejemplo del infarto agudo de miocardio, las membranas celulares se rompen y van a liberar todo su contenido celular, intracelular, hacia el plasma. Ya lo habíamos manifestado cuando hablábamos justamente de la hemólisis. Cuando una célula, un eritrocito se hemoliza, este va a provocar que la membrana se rompa y todo su contenido salga a circulación sanguínea. En este caso estamos hablando de células musculares. Lo que significa que una de las proteínas que va a ser liberada justamente va a ser la mioglobina. Y esta mioglobina, hemos dicho que es una proteína que tiene un bajo peso molecular. Es una proteína pequeña, está formada por una sola cadena polipeptídica. Lo que significa que debido a ese pequeño peso molecular, tamaño molecular, se va a liberar rápidamente, detectándose en circulación sanguínea, que no debería estar la mioglobina en circulación sanguínea. Ya después, alguna literatura dice a partir de los 30 minutos de haberse iniciado el infarto, de haberse producido el infarto. Pero se ha comprobado que aparece después de la primera hora. Entonces, entre la primera y la segunda hora del inicio del evento isquémico. ¿Qué sucede con esta proteína? Es una proteína que no debería estar en circulación sanguínea. Entonces va a ser liberada de la célula muscular, va a alcanzar su pico máximo. ¿Por qué? Porque se va a liberar de todas las células que han sido dañadas, lesionadas. Entonces va a alcanzar un pico máximo y luego va a comenzar a ser metabolizada. Entonces, siempre que tengamos un daño cardíaco, tenemos que tomar en cuenta a qué hora, cuánto tiempo después comienza a elevarse, cuánto tiempo después alcanza su pico máximo y a partir de ahí cuánto tiempo tarda en disminuir. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque no son proteínas plasmáticas. Entonces va a llegar un momento en el infarto no es una enfermedad, no sé, como la hepatitis, por ejemplo, en la cual el daño es permanente y progresivo. En el infarto se produce infarto, daño, y esto o el paciente resiste o el paciente se muere. Entonces aquí no hay esa situación como en la hepatitis,
en la cual no vamos a tomar esta característica de que las enzimas, o en este caso las proteínas, son liberadas, alcanzan su pico máximo y a partir de ahí comienzan a disminuir. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque el infarto o el paciente se recupera o el paciente se muere. Pero la lesión cardíaca no es progresiva, no cada vez va a haber, va a ser más grande el infarto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, se eleva rápidamente, comienza a detectarse, vamos a mantener, pero hay que darle un poquito más tiempo. Además, depende también de la magnitud del infarto. Hay infartos que son pequeñitos, inaparentes, incluso electrocardiográficamente. Entonces, también depende de eso. Si el infarto es grande, la lesión cardíaca va a ser grande y la elevación va a ser más rápida y además en mayor cantidad. Entonces, detectándose en sangre, 30 minutos a 2 horas en ese lapso va a comenzar a subir, alcanzando su pico máximo entre las 6 y las 12 horas post-infarto. Y a partir de este momento comienza a descender, 24 horas a 36 horas después del infarto, la mioglobina ya desaparece de circulación sanguínea. ¿Por qué? Porque ya ha sido metabolizada y ha sido eliminada. ¿Está comprendido? Entonces, fíjense, es un marcador de infarto agudo de miocardio. Muy bien. Tiene un pequeño problema. Es sensible, pero poco específico. ¿Qué es lo que sucede? Alta sensibilidad. Siempre, 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 siempre que el paciente tiene infarto, la mioglobina sube. Siempre. Por eso es un marcador sensible, pero tiene falsos positivos. Esa es la sensibilidad, ¿verdad? Entonces, permite detectar infarto en fases muy tempranas. Es útil para descartar infarto agudo de miocardio si la mioglobina no se eleva hasta, esperamos 4 o 6 horas. Si la mioglobina no se ha elevado, no es infarto. No es infarto. Por lo menos no es infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Puede ser infarto pulmonar, puede ser infarto cerebral. Como no hay mioglobina en esos lugares, entonces descarta el infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Tras el dolor torácico. Pero tiene una especificidad baja. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene un trauma en la musculatura esquelética, la mioglobina también se eleva, lo que me va a dar falsos positivos. Si mi paciente tiene, qué sé yo, un infarto, un ictus, un infarto cerebral, y se cae, la mioglobina puede estar elevada, pero por el golpe que ha sufrido el paciente como consecuencia de lo que se ha caído después del infarto cerebral. Entonces se eleva en traumatismos musculares. ¿Por qué decíamos que no se podía ir al laboratorio después de haber realizado ejercicio físico? Ahí está. El ejercicio físico intenso provoca ruptura de las fibras musculares y esto va a provocar liberación de la mioglobina. La rhabdomiólisis es un daño congénito a la musculatura esquelética. Entonces también vamos a tener elevación de mioglobina. En la insuficiencia renal, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se va a eliminar la mioglobina? La mioglobina se va a eliminar vía renal. Entonces, si el paciente tiene insuficiencia renal, la mioglobina no se elimina y va a mantenerse elevada por mucho más tiempo sin que haya habido
un infarto o una lesión muscular importante. Y obviamente en cirugías o en procesos convulsivos. Entonces, fíjense, es muy importante para el diagnóstico de infarto. Es una técnica sensible, es una determinación sensible, pero tiene varias situaciones que también nos va a dar falsos positivos de infarto. ¿Está comprendido? Vamos a ver ahora lo que corresponde ya a la capacidad que tienen de transporte, tanto de transporte de oxígeno, tanto la hemoglobina como la mioglobina. La unión del oxígeno a la hemoglobina es cooperativa. Si nosotros recordamos, y cada una de estas cadenas proteicas va a tener un grupo hemo. Y cada grupo hemo es capaz de transportar una molécula de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta capacidad que tiene la hemoglobina para captar el oxígeno? La captación de oxígeno por la hemoglobina se produce a nivel de los alvéolos pulmonares, en el pulmón. Entonces, a nivel de los alvéolos pulmonares, la presión parcial de oxígeno es muy alta, 100 milímetros de mercurio. Baja un poquitito a nivel de capilares pulmonares, pero baja demasiado a nivel de capilares sanguíneos. Y peor todavía si el paciente realiza ejercicio físico de 30 milímetros de mercurio, que es la presión parcial de oxígeno en los capilares. Cuando el paciente realice ejercicio físico, puede bajar a 5 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque los músculos están quitándole, entre comillas, el oxígeno a la hemoglobina. Entonces, el músculo necesita oxígeno para realizar el trabajo. Entonces, en el ejercicio, la presión parcial de oxígeno puede incluso estar en 5 milímetros de mercurio a nivel de capilares sanguíneos. ¿Qué sucede con lo que se llama la curva de disociación de oxígeno para la mioglobina? Vamos a comenzar con la mioglobina porque es la más sencilla. ¿Qué sucede con la mioglobina? La mioglobina es una sola cadena proteica y tiene un solo grupo hemo, lo que significa que solamente puede unir una molécula de oxígeno, solamente puede aceptar una molécula de oxígeno. Entonces, va a tener dos situaciones la mioglobina, en la que esté totalmente oxigenada o en la que esté totalmente desoxigenada. No hay situaciones intermedias. Aquí vamos a tener 0 moléculas de oxígeno en la mioglobina y aquí vamos a tener una molécula de oxígeno en la mioglobina. Entonces, la curva de disociación de la mioglobina es una curva hiperbólica. ¿Sí? Vamos a tener un punto intermedio en el que la mioglobina acepte un átomo y después acepte el segundo átomo para tener la molécula completa. Entonces, esta es una curva simple, la mioglobina sin oxígeno o la mioglobina oxigenada. No hay puntos intermedios. Son reacciones reversibles porque la mioglobina capta oxígeno y la mioglobina libera oxígeno. Entonces se oxigena y se desoxigena. No hay más. Una sola cadena proteica. Es un equilibrio simple. La mioglobina se une al oxígeno liberado por la hemoglobina a una presión de dióxido de carbono baja. ¿Por qué? Porque la hemoglobina deja el oxígeno
y la célula libera el dióxido de carbono producto del metabolismo celular. Entonces ingresa oxígeno y sale de la célula dióxido de carbono. Eso es lo que sucede en la respiración celular. ¿Qué pasa con la curva de disociación de la hemoglobina? 4 cadenas, 4 grupos hemo, 4 moléculas de oxígeno. Entonces, a diferencia de lo que sucede con la mioglobina, la hemoglobina puede tener situaciones intermedias. ¿Por qué? Porque se van a ir adicionando las moléculas de oxígeno de una en una. Y vamos a ver que esta unión del oxígeno a la hemoglobina es cooperativa. ¿Qué quiere decir? Que el primer oxígeno que va a entrar a la hemoglobina le cuesta entrar al primer oxígeno. Entonces aquí podemos ver que la hemoglobina está sin presencia de oxígeno y el primero necesita mucha energía para poder unirse. Una vez que se ha unido el primero, ya este primero va a estimular a que la hemoglobina cambie su configuración y sea capaz de aceptar al segundo. Una vez que se ha unido el segundo, ya entre los dos estimulan a que la tercera cadena también cambie su conformación y acepte al tercero. Y ya entre las tres, pues fácilmente van a estimular a que la cuarta molécula, la cuarta cadena de hemoglobina acepte al cuarto oxígeno. Entonces, la curva de disociación de la hemoglobina es una curva sigmoidal. Entonces, aquí tenemos parcialmente oxigenada y aquí ya la tenemos totalmente oxigenada. Entonces, la hemoglobina tiene una curva de disociación que es sigmoidal. Tiene la hemoglobina un sistema de cooperatividad que permite la unión de cada una de las cadenas al oxígeno. Y va a haber una interacción hemo-hemo. Cuando el primer grupo hemo acepta el oxígeno, le manda una señal al segundo. ¿Para qué? Para que también sea capaz de aceptar al segundo oxígeno. Ya tengo 2 oxígenos, entre los 2 la señal va a ser más fuerte para el tercero. Y entre los 3 la señal ya va a ser mucho más fuerte para que pueda unirse el cuarto oxígeno. Por eso, la unión del primer oxígeno es difícil. Es como si nosotros quisiéramos subir 4 amigos, traspasar un muro, una pared. Al primero le cuesta subir. No sabe cómo va a subir. Una vez que el primero ya está arriba, ya entre 2 lo levantan al tercero y el que está arriba lo jala. Si estamos hablando de 2 arriba, 2 abajo, ya es más fácil que suba el tercero. Y al cuarto entre los 3 lo jalan y sube fácil. Entonces, eso es lo que sucede con la hemoglobina. ¿Está comprendido? Muy bien. ¿Por qué es importante conocer la curva de disociación? Porque el oxígeno también está presente en la sangre venosa. No quiere decir que el 100%. Recuerdan que cuando hemos comenzado ayer el tema, les he dicho que en condiciones basales el organismo necesita un poquito más de medio kilo de oxígeno para poder cumplir su función. Pero, gracias a la hemoglobina, va a llegar casi 2 kilos de oxígeno a las células. Entonces, es demasiado. ¿Qué significa?
que cuando nosotros estamos en condiciones basales, no todo el oxígeno que es transportado por la hemoglobina va a ser dejado en las células. ¿Qué significa? Significa que la sangre venosa no está totalmente desoxigenada. La sangre venosa es una mezcla de sangre desoxigenada y sangre parcialmente oxigenada. Y esto también coadyuva ¿en qué? En que se puede mantener a una persona con vida unos minutos después de un paro cardiorrespiratorio. El pulmón ya no funciona. Ya no es capaz el paciente de respirar, pero la sangre todavía puede circular si nosotros le hacemos un masaje cardíaco. Entonces la sangre todavía circula y el paciente puede todavía, la sangre circula, la hemoglobina llega los eritrocitos llegan con la hemoglobina a los tejidos y pueden todavía captarme este oxígeno que está presente en la mioglobina de la sangre venosa. Entonces es muy importante. La hemoglobina presenta dos conformaciones espaciales. Una conformación, un estado T, que es un estado tenso, y un estado R, que es un estado relajado. Cuando el oxígeno se va uniendo a los grupos M de la hemoglobina, va a provocar una modificación en la cantidad de fuentes de hidrógeno que mantienen unidas las cadenas proteicas de la hemoglobina. A medida que el oxígeno va entrando dentro de la hemoglobina, la molécula, los enlaces que mantienen unidas las cadenas proteicas van a irse rompiendo. Se van a ir rompiendo los enlaces, de manera tal que cuando la hemoglobina está completamente oxigenada, va a adoptar esta conformación relajada, con mucha menos cantidad de enlaces por fuente de hidrógeno. Entonces, la hemoglobina completamente oxigenada presenta una conformación relajada. ¿Sí? El oxígeno está dentro de la hemoglobina y la hemoglobina está relajada. No está tensa, no está amarrada. Cuando la hemoglobina oxigenada llega a capilares sanguíneos, ¿qué es lo que va a suceder? Va a liberar su primer oxígeno. Y esta liberación del primer oxígeno va a provocar la formación de enlaces por fuente de hidrógeno. Lo que va a hacer que esta primera cadena que libera el oxígeno se tense, ¿cómo les explico? Que no hay otra palabra, no hay otro sinónimo, que se va a tensar. Y esto va a provocar que la siguiente cadena también bote su oxígeno. Como está tan tensa la cadena proteica está tan, no sé qué sinónimo utilizar, está tan compacta, esa es la palabra. Este proceso de tensado de la hemoglobina va a provocar que la hemoglobina se compacte mucho más. ¿Por qué? Porque van a haber mayor cantidad de fuentes de hidrógeno que van a hacer que los aminoácidos se acerquen más. Entonces se va a compactar. Y al compactarse es como si estuvieran botando al oxígeno. Se compacta cuando nosotros compactamos. Ha terminado el invierno y queremos guardar nuestros edredones y gruesos. ¿Qué hacemos? Lo compactamos.
¿verdad? ¿Y qué es lo que está provocando? Está provocando ese compactamiento, que el aire sea expulsado del colchón o del cubrecama grueso. Entonces lo mismo va a pasar aquí. La hemoglobina se va a compactar tanto que me va a salir disparado el oxígeno. Y este oxígeno obviamente va a ser captado por la mioglobina. Entonces, cuando la hemoglobina está completamente desoxigenada, va a adquirir una conformación tensa debido al exceso de fuentes de hidrógeno. Entonces aquí vemos la estructura o el estado tenso, bien compactada, y aquí tenemos la hemoglobina en estado relajado. ¿Está correcto? La hemoglobina ayuda, y esta palabra es importante, en el transporte de dióxido de carbono. No es responsable al 100% del transporte de dióxido de carbono. Simplemente ayuda. Ya lo habíamos mencionado cuando hablábamos del equilibrio ácido-base, que la hemoglobina solamente va a ser capaz de transportar ¿qué porcentaje de dióxido de carbono? El 15% del total de dióxido de carbono. ¿En qué forma llega el dióxido de carbono entonces? El 85% restante a los pulmones, señorita. No. Ese es el 15%. El 15% me forma carbohemoglobina. Y el 85% restante en forma de bicarbonato. ¿Sí? Usted también se queda. ¿Sí? Entonces, el 15% del total de la hemoglobina, del dióxido de carbono, va a ser transportado por la hemoglobina. Entonces, el grupo amino terminal es el que se va a encargar de captar el dióxido de carbono. Y esto me va a provocar la liberación de un hidrógeno. Entonces, aquí está el amino, tiene 2 hidrógenos y me va a liberar el hidrógeno. Entonces, va a ingresar el dióxido de carbono, se va a unir al nitrógeno, queda un hidrógeno y una manito para el carbono. No nos olvidemos que el nitrógeno tiene 3. Entonces vamos a tener ahí esta molécula, va a provocar cambio en la carga eléctrica de la hemoglobina, cambio en el pH, porque se está liberando hidrógeno, y si se libera hidrógeno, entra el eritrocito va a entrar en acidosis. Entonces, se va a formar la carbaminohemoglobina o carbohemoglobina. Para que se acuerden a quién se une, carbaminohemoglobina. El dióxido de carbono se une al grupo amino. Solo el 15%. ¿Por qué? Porque se va a producir acidosis. Y la hemoglobina regula también el pH. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con el 85% restante? Aquí tenemos la primera reacción, que es la reacción de... aquí está. Esta es la reacción de oxigenación de la hemoglobina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos la hemoglobina. Este es el pulmón. Vamos a comenzar del pulmón hacia el músculo. Aquí está la hemoglobina en los pulmones. ¿Qué es lo que hace? Capta el oxígeno. A través de ese proceso de cooperación hemo-hemo, el oxígeno entra a la hemoglobina.
Una vez que la hemoglobina está totalmente oxigenada, sale a circulación sanguínea y llega a los tejidos, a capilares sanguíneos. Esta hemoglobina, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a poner tensa y me va a botar el oxígeno. Y este oxígeno va a ser captado por la mioglobina. Esta mioglobina, de mioglobina desoxigenada, a través de la formación de esa curva hiperbólica de disociación del oxígeno, va a captar al oxígeno y se va a convertir en mioglobina oxígena. ¿Qué va a pasar con la hemoglobina? La hemoglobina va a perder su oxígeno y se va a convertir en hemoglobina desoxigenada. Muy bien. Ahora, ¿qué más sucede? El oxígeno es utilizado por la célula a través del proceso de respiración celular y en la mitocondria se va a producir la liberación de dióxido de carbono más agua. Este dióxido de carbono va a ser captado por la hemoglobina. ¿Y qué es lo que va a hacer la hemoglobina? La hemoglobina, no sé si tengo otra imagen. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con este dióxido de carbono? Este dióxido de carbono en realidad no va a ser captado por la hemoglobina. Va a entrar al eritrocito y va a encontrarse con una enzima. El 85% que no ha podido unirse a la hemoglobina para formar la carboaminohemoglobina, entonces en el eritrocito se va a encontrar con una enzima que se llama anhidrasa carbónica. ¿Y qué va a hacer la anhidrasa carbónica? Va a disociar. ¿Perdón? Se disocian. Va a disociar el dióxido de carbono. Dióxido de carbono más agua me va a dar ácido carbónico. Y el ácido carbónico inmediatamente se disocia en bicarbonato más hidrógenos. Ahora, este bicarbonato es soluble en agua, entonces sale del eritrocito a circulación sanguínea y a través de la sangre este bicarbonato va a llegar al pulmón. Ahí lo vamos a dejar un ratito, o mejor, una vez que el bicarbonato, ahí lo vamos a dejar un ratito. ¿Por qué? Porque necesito la hemoglobina. Solo que aquí vamos a quitar estas letras que han quedado superpuestas. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La hemoglobina, como es una molécula que me regula el pH, ha sentido por la unión, por un lado, del dióxido de carbono a la hemoglobina, que lo primero que va a hacer el dióxido de carbono es tratar de unirse a la hemoglobina para formarme la carbohemoglobina. Entonces, aumentan los hidrógenos, lo que me va a provocar acidosis. Ahora, el dióxido de carbono que no puede unirse a la hemoglobina se está disociando en bicarbonato más hidrógeno. Entonces aumentan los hidrógenos. Pero ¿qué sucede? Que la hemoglobina me regula el pH. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la hemoglobina? La hemoglobina lo que va a hacer es captar a través de las cadenas laterales de los aminoácidos, va a captar este hidrógeno en exceso y se va a producir esta molécula que se llama hemoglobina protonada. Y al haber más hidrógenos, ¿qué es lo lógico?
que se formen más fuentes de hidrógeno. Por eso es que la hemoglobina, cuando está libre de oxígeno, se tensa. ¿Está comprendido? Hay más hidrógenos para formar más fuentes de hidrógeno. Y la hemoglobina se tensa. Ese es el por qué la hemoglobina desoxigenada es tensa, porque tiene mayor cantidad de fuentes de hidrógeno. ¿Y de dónde forma o cómo forma más fuentes de hidrógeno? Porque está regulando el pH, está captando el exceso de hidrógenos que están en el eritrocito. ¿Está comprendido? Muy bien. Ahora llega la hemoglobina protonada al pulmón, pero además llega el bicarbonato. ¿Qué sucede? Nuevamente en la célula pulmonar se encuentra con la amilasa carbónica y el bicarbonato me va a regenerar el dióxido de carbono más agua. El dióxido de carbono se libera, obviamente para poder formar este dióxido de carbono, el bicarbonato tiene que unirse al hidrógeno. ¿Y de dónde voy a sacar hidrógeno? Si es que me han entendido, me van a decir, ¿de dónde voy a sacar hidrógeno? De los puentes de hidrógeno. Por eso es que cuando la hemoglobina capta oxígeno, se rompen los puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno son utilizados por el bicarbonato, porque la reacción, ¿recuerdan? ¿Cómo era la más agua, bicarbonato, más hidrógeno? Entonces, en los tejidos, ¿qué hace la hemoglobina con este hidrógeno? Lo capta. Y se forman los puentes de hidrógeno. Llega a los pulmones. ¿Y qué es lo que va a suceder? Este bicarbonato necesita hidrógenos. ¿De dónde voy a sacar los hidrógenos? De los puentes de hidrógeno. O se forman o se rompen. De manera tal que el bicarbonato se une al hidrógeno para regenerarme dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono va a ser expulsado a través de la respiración. Por eso es que aquí los puentes de hidrógeno, para captar el oxígeno, desaparecen, se rompen. Entre el oxígeno se forma la hemoglobina relajada, llega a los tejidos, entra, todo es al mismo tiempo. No es que primero pasa una cosa, después pasa otra cosa. A medida que va dejando el oxígeno, también va ingresando el dióxido de carbono. Entonces se van formando los puentes de hidrógeno, se va botando el oxígeno y la hemoglobina se compacta, se tensa. Y la hemoglobina se tensa. ¿Está comprendido? ¿Sí? Fácil. Muy bien. El efecto Bohr, para mañana, para el jueves. Esto más teníamos que hacer hoy, el efecto Bohr. Bueno. Yo leí que es muy importante Claro, obviamente, es muy importante para el diagnóstico de infarto no solamente fijarnos en la mioglobina, ¿sí? Hay otras, ya hemos visto las proteínas, las troponinas, T, la troponina, y también son muy importantes en el diagnóstico de infarto. Y vamos a ver que hay enzimas cardíacas que también, ya hemos dicho, mientras más pruebas que nos diagnostiquen una patología están alteradas, la posibilidad de que tenga la patología es más.
estamos viendo uno por uno los temas. Ya en la práctica los vamos a unir para hacer el diagnóstico. También mencionaba que la mioglobina de la existe una secuencia de pH de 2. La mioglobina no. Y La hemoglobina sí, que es justamente lo que se llama el efecto Bohr. ¿Sí? Aquí vamos a ver qué me influye en la capacidad de la hemoglobina de captar más o de captar menos oxígeno. Pero no solamente captar, sino también dejar a nivel de los tejidos más o menos oxígeno. Y aquí esto es súper importante. El jueves. Yo quería ver esto más.